Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Qué linda mañana nos está dando el Señor, ¿verdad? Amén. Una mañana donde ya hemos podido ver su misericordia, su bondad, ¿verdad? Su amor al permitirnos estar aquí para adorar, para recibir. Y es que si usted está aquí no es por casualidad, ¿no? Fue Dios el que lo despertó, el que lo levantó y el que le permitió llegar a este lugar. Amén. Así que aproveche este momento. Ponga atención a la palabra que vamos a leer. No se deje distraer. No deje que cualquier cosa lo distraiga, le quite la oportunidad de aprender un poco más de nuestro Dios, de saber lo que quiere o lo que usted tiene que hacer para seguir caminando con Él. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí, Señor, listos para aprender más, Señor, listos para recibir, Padre. Hoy queremos más, Señor. Enséñanos, háblanos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, ayudándonos en todo momento, Padre. Toma el control, Señor, te lo pedimos. Que no nos falte nada en esta mañana. Trae salvación, Señor, restauración, Padre. Libera, Señor, sana, Señor, cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Empecemos. Y me gustaría empezar con este versículo, con esta pregunta que le hace Pablo a la iglesia de Corintios, a estos creyentes que eran cuestionados por una sociedad que no creía, que no entendía por qué los cristianos daban la vida para seguir a un Dios que no podían ver. Y es que para ellos era difícil de entender. Sus mentes inteligentes, la sabiduría que poseían, el qué dirán de los demás, no les permitía entender el mensaje, el amor, el perdón, lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. Por eso en la iglesia de Corintios no había ninguno de ellos, ninguno de esos hombres que se creían sabios, superiores a los demás. Y de ahí viene esta pregunta. Primera de Corintios 1:20 dice, Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ¿qué podemos decir? Cuando vemos a un mundo que se mueve solo con lo que entiende, con lo que ve, que cambia las reglas como si pudiera, que prefiere controlar en vez de depender de Él, ¿verdad? Y es que para muchos depender de Dios no es una opción, no. No para aquellos que creen que pueden hacerlo mejor, no para aquellos que piensan que la razón puede saber más que nuestro Dios. Qué locura, ¿verdad? El otro día escuchaba en unos videos a varios de ellos, filósofos, científicos, la mayoría ateos, hombres de mucho conocimiento, que hablaban de nosotros sin entendimiento, sin respeto, tratándonos de ingenuos por no cuestionar a un Dios que no vemos, por vivir de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, ingenuos por creer, por confiar, por mantenernos fiel ante Él. Y alguien me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no creen si tienen el conocimiento, el intelecto, la habilidad, los recursos para investigar? Y pues sí, puede que tengan todo eso. Puede que
incluso hayan investigado la verdad. Pero miren lo que dice este versículo. Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por gracia, por medio no del conocimiento, no del intelecto, no de lo mucho que sabemos, sino por medio de la fe. De la fe. Y sí, puede que seamos ingenuos delante de ellos, débiles, necios por creer, por seguir repartiendo este mensaje que no tiene sentido para ellos, que es locura para ellos. Pero miren lo que dice 1 Corintios 1, 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Sí, puede que no seamos sabios según la carne, ni poderosos según el mundo. Puede que seamos ingenuos delante de ellos, pero tenemos esto. Y nuestro deber es anunciar, predicar el evangelio. Aquí está el verdadero poder y la verdadera sabiduría que buscan ellos. Es a Jesús quien buscan. Es Jesús lo que necesitan. Todos esos hombres sabios para el mundo, inteligentes para las cosas de este mundo, para lo terrenal, pero que al final terminan siendo mucho más ingenuos que nosotros, por ignorar que hay un mundo espiritual. Por ignorar que hay un mundo espiritual, por creer solo en lo que ven, por rechazar a Dios, por buscar en otra parte lo que aquí está. Yo quiero hablarles de esa ingenuidad espiritual. Y ese va a ser el título de la prédica de hoy. Amén. La ingenuidad. Regresemos a 1 Corintios 1:20. Amén. 1 Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso el versículo 18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y para los que se salvan es poder de Dios. Poder de Dios.
Y es que sin duda ignorar a Cristo para seguir caminando en nuestra propia sabiduría, para seguir en busca de nuestros propios sueños, deseos, felicidad, es mirar el futuro ignorando que hay una eternidad que nos espera, un juicio, un día donde vamos a tener que dar cuentas de todo. Y la historia de Lázaro y el hombre rico nos habla de eso. Miren lo que Jesús dijo de ellos. Vayamos a Lucas 16. Lucas 16, 19. Miren cómo Jesús nos va a permitir ver algo que para muchos es un misterio, es algo incierto y es algo que sin duda no podremos evitar. Y eso es la eternidad. Miren lo que Jesús nos dice de eso. El 19 dice, Lucas 16, 19. Ok, ¿lo tienen? Ok. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este era un hombre que tenía para vestirse bien, para hacer banquetes y banquetes con esplendidez, así como lo acabamos de leer. Este era un hombre que tenía riquezas. Pero miren este otro, el 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Se imaginan el dolor? La pobreza. No tener dónde estar ni qué comer, ¿se imaginan? Quizás para muchos, este hombre simplemente no supo ganarse el mundo. No supo moverse en las cosas de este mundo, en lo terrenal, en un mundo que en realidad representa el mal. Pero en los siguientes versículos que vamos a leer ahora, vamos a ver que este hombre sí pudo haber sido ingenuo en lo terrenal, pero sin duda no lo fue en lo espiritual. Miren lo que dice el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió también el rico. Y es que las riquezas no salvan, ¿verdad? El mucho conocimiento no salva. Solo Jesús salva. Amén. El 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este es el hombre rico, siendo atormentado en una llama, en un lugar que muchos dudan que existe, pero existe. Por eso el pastor nos recordaba la semana pasada ese versículo que dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso es verdad. Teman más bien a aquel que puede sacarlos de ahí o puede dejarlos, si esa fue la decisión que tomaron, ¿verdad? Así como lo vemos aquí, miren lo que dice el 25. Lucas 16, 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí
y tú atormentado. El rico recibió sus bienes y Lázaro sus males. Ahora, esto no significa que Lázaro se salvó por el sufrimiento que vivió. No, porque el sufrimiento no salva. La pobreza no salva. Solo Jesús salva. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no tiene el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y eso fue lo que entendió este hombre pobre, que a pesar del sufrimiento que vivió, supo mantenerse firme, fiel delante del Señor, fiel delante de Dios, firme en su fe. Y es que tanto lo bueno como lo malo puede alejarnos de Él, ¿verdad? Seamos sabios, sabios para el bien, para entender así como Lázaro, que solo en Dios está nuestro bien. Miren lo que dice Salmos 73, 28. Salmos 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. El acercarme a Dios es el bien. No importa lo que el mundo diga de nosotros, no importa lo que el mundo vea en nosotros. Lo que importa es lo que Dios ve. Lo que importa es lo que Dios ve en nuestro corazón, nuestra fe, nuestro temor en Él. Es ahí donde está la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. La sabiduría que necesitamos para hacer el bien y no el mal. Para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Miren lo que dice Romanos 16, 19. Romanos 16, 19 dice, miren el consejo que le da Pablo a esta iglesia. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. El hombre rico lo hizo al revés. Fue ingenuo para el bien y sabio para el mal, para hacer el mal. Inteligente para moverse en un mundo que en realidad nada ofrece. Nada. Y es que no vale la pena vivir solo para las riquezas, para los banquetes, para el qué dirán de los demás. Este hombre se preocupó más en hacer fiestas todos los días, para agradar, para mostrar lo que tenía, para cuidar esa relación, para mantener esa relación viva, activa con los demás, con su familia. ¡Qué ingenuidad! Fue ingenuo por no entender que la relación más importante que tenía que cuidar era la relación que tenía con Dios o que debía de tener con el Señor, con nuestro Dios. Pero claro, no creía. Conocía las Escrituras, pero no creía. Y ahora lo va a reconocer. Miren lo que dice Lucas 16, 26. Lucas 16, 26 dice, esto le dice Abraham al hombre rico. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el hombre rico, o este hombre, al ver que no podía salir de ahí y que nadie lo podía ayudar, le pide esto a Abraham. Miren lo que dice el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que Abraham enviara a Lázaro a la casa de la familia de este hombre. Miren para qué. El 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y eso me da tristeza. Porque los que no creen, algún día creerán, pero será demasiado tarde. Y la rodilla que no se arrodilló delante de Dios, algún día lo hará. Y confesará que Jesús es el Señor, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde porque habrán perdido la oportunidad que Dios les dio de recibir el perdón, la salvación. Habrán perdido la oportunidad de creer en Él por fe y no por lo que ven. Un día alguien me preguntó, ¿por qué si Dios quiere que seamos salvos, que creamos en Él, por qué no viene y se muestra claramente para que lo veamos y lo escuchemos y podamos ver que Él es quien dice ser? ¿No sería más fácil? Y me quedé pensando, ¿no fue eso lo que Dios ya hizo? Cuando vino y caminó entre nosotros y nos enseñó y nos habló de cómo recibir el perdón y la salvación. ¿No fue eso lo que Jesús ya hizo? Muchos hoy en día no creen, no porque el problema esté en las evidencias, no, sino porque el problema está en el corazón, en ese corazón duro, en ese corazón rebelde, en ese corazón que no quiere nada de lo que Dios quiere. Y eso es lo que Abraham le va a tratar de explicar a este hombre. Miren cómo le responde. El 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés que a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es verdad. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio, no de la mucha sabiduría según la carne, o del mucho conocimiento según el mundo, o de lo mucho que veamos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Este hombre rico conocía la palabra, pero no había tomado la decisión de creer. Y su familia estaba en lo mismo. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? ¿Está en lo mismo también? Hace poco escuchaba a alguien decir, no tengo fe. Y la otra persona le decía, pues ¿cómo sabes que no tienes fe si no has tomado la decisión de creer? Toma la decisión, entrégale tu vida a Dios. Todo empieza con un sí. Y eso es verdad. Todo empieza con un sí. Sí, Dios, te acepto, me arrepiento. Dejo a un lado mis dudas, dejo a un lado mi orgullo y me acerco a ti. ¿Y saben qué pasa cuando nos acercamos al Señor con un espíritu quebrantado, contrito, humillado? Miren lo que dice Isaías 57. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí es donde habita el Señor. Acérquese de esta manera al Señor. Confíe en Él. ¿Quiere sentir su presencia? ¿Quiere sentir su amor de verdad? ¿Quiere ver lo que Él puede hacer en su vida, en su corazón? Entonces acérquese a Él de esta manera. Sea sabio, pero no para las cosas del mundo. Sea sabio para las cosas de Dios. Sea sabio para el bien y sea ingenuo para el mal. Y esto va para todos. Para los que están caminando o recién están caminando con el Señor y para los que ya llevan muchos años con el Señor. Porque a veces es fácil descuidar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Olvidar que es en las cosas de Él donde tenemos que estar. Que son sus planes, su voluntad, lo que tiene que estar en primer lugar. Siempre. ¿Y cuál es su voluntad? Regresemos a 1 Corintios. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Y eso es hablar de Dios. Predicar el evangelio que nos transformó, que nos cambió. No perdamos la oportunidad que el hombre rico perdió, que quiso predicarle a sus hermanos cuando ya no estaba ahí, cuando el tiempo se había acabado. Nosotros aún estamos aquí. Y si usted está aquí, es porque aún tiene que hacer mucho para el Señor. Sírvale al Señor. No hay nada mejor que servirle a Dios, que entender que esto se trata de Él y solo de Él. Eso es ser sabio para el bien. Sea sabio para el bien y sea ingenuo para el mal. Ahora, ¿cómo se logra esa ingenuidad para el mal? Miren lo que dice 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sin duda, nuestra manera de pensar tiene que cambiar, ¿verdad? Miren lo que dijo el profeta Jeremías. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Quizás en otro tiempo fuimos sabios para hacer el mal, pero Dios quiere que olvidemos eso. Que lo que fuimos antes haya quedado atrás. Que lo que hicimos antes haya quedado atrás. Porque con Dios se empieza de nuevo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así que cambie su manera de pensar. Cuide su mente. Guarde su corazón. Téngale temor a Dios. Y verá cómo Él le va a dar esa ingenuidad que necesita. Esa ingenuidad para las cosas que no son de Dios, para las cosas que no nos hacen bien. Amén. Miren lo que dice Romanos 16 y terminamos con este versículo. Miren lo que pasa cuando somos fieles, obedientes, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Romanos 16:19 dice:
porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y ahora miren esta promesa, el 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué promesa, ¿verdad? Sin duda no hay nada que temer cuando tememos a Dios, cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Ese temor puro, limpio, que nos aleja de la maldad de este mundo, de las mentiras de este mundo, y nos acerca a Dios, al único que puede ayudarnos, que puede hacer algo, que puede cambiar nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad. ¿Verdad? ¿Cómo rechazar lo que Dios nos quiere dar? Así que sea sabio para el bien, sea ingenuo para el mal. Manténgase firme, fiel delante de Él. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Lo cree? Amén. Póngase de pie.